Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Vamos a iniciar la sesión virtual. Eh, Quisiera ayudarles en realizar de cierta manera una síntesis en cuanto a lo más importante que les pueda servir en la presente semana, ¿verdad? En esta sesión durante esta semana, las tareas que deben de realizar. Vamos a, a una presentación que subió. Yo subí dos presentaciones dentro de esta sesión virtual. Quizás nos podemos ir a una que dice contrato y pacto de trabajo. ¿Ya lo ubicamos? Sí, así es. Muy bien. Si nos alargamos unos minutos de más, pues no hay problema. Igual va a ser para beneficio de todos, ¿verdad? Para poder tener tal vez una retroalimentación en cuanto a poder elaborar las tareas de una forma tal vez más puntual. Veamos primero eh, qué puede haber de diferencia entre dos términos o dos definiciones que quisiéramos dar: el derecho del trabajo y el derecho al trabajo. Por ejemplo, cuando hablamos en esa parte del derecho al trabajo, podemos decir que es la facultad que tiene una persona de decidir tres cosas. Primero, de decidir si quiere trabajar o no. Dos, dedicarse a la actividad que desee. Y tres, de cuando esté trabajando, también de renunciar cuando lo desee también. Ese es el derecho al trabajo, ¿verdad? Es un derecho que tiene la persona a acceder a un trabajo. Está establecido este derecho en el artículo 101 de la Constitución, que regula que el trabajo, perdón, es un derecho de la persona y a la vez una obligación social. Quiere decir la obligación social que es obligación del Estado proveer las fuentes de empleo, pero que sea obligatorio trabajar, pues no lo es, ¿verdad? Y el derecho del trabajo, podemos decir que es un conjunto de normas y principios que regulan las relaciones jurídicas entre patrono y trabajador, regula los derechos y obligaciones entre ellos, entre ambas partes, ¿verdad?
y las instituciones que sirven para resolver sus conflictos. ¿Qué instituciones sirven para resolver conflictos aquí en Guatemala hablando de temas laborales? Pues primero la Inspección General de Trabajo como una institución conciliatoria y administrativa. Ahí no es obligatorio, o sea, al patrono ahí no lo pueden obligar, por ejemplo, a que pague una indemnización o a que pague prestaciones. Ahí lo que se llega es a conciliar. Pero si no hay un acuerdo entre patrón y trabajador, se agota esa vía administrativa y ya el patrono y el trabajador, cualquiera de las dos partes, acude a los tribunales de trabajo y previsión social a presentar una demanda. Que esa demanda va a tener su origen principalmente por un contrato de trabajo, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Una demanda o una denuncia ante la Inspección de Trabajo o una demanda ante los tribunales de trabajo, seguramente tiene su origen en un contrato de trabajo, que puede ser escrito o verbal. Podemos decir que un contrato de trabajo tiene que tener dentro de su definición, esta definición está en el artículo 18 también del Código de Trabajo, tiene que tener en su definición 5 características, y podemos decir que el contrato individual de trabajo es un acuerdo de voluntades en virtud del cual se crea entre ellas un vínculo económico jurídico. Esa es la primera característica. Vamos a explicarlas después. Mediante el que una persona trabajador, o sea, una persona llamada trabajador, queda obligada a prestar a otra, a un patrón, sus servicios personales, segunda característica, o a ejecutarle una obra personalmente, bajo la dependencia continuada, tercer característica, y la dirección inmediata o delegada de esta última, cuarta característica. ¿A cambio de qué? De una retribución, llamada también salario. Como vuelvo a repetir, esta definición está contemplada en el artículo 18 del Código de Trabajo. Pongamos atención a esta situación, ¿verdad? El Código de Trabajo nos va a servir para realizar algunas tareas durante la presente semana. Dentro de los elementos o características del contrato de trabajo que mencionamos que son 5, expliquémoslas brevemente. La primera, vínculo económico jurídico. ¿Qué quiere decir eso? O sea, aquí lo podemos dividir en dos partes. Primero, vínculo económico, que ambas partes, tanto el patrono y el trabajador, tienen un beneficio económico. ¿Cuál es el beneficio del trabajador? Pues por prestar un servicio va a recibir un salario. ¿Y cuál va a ser el beneficio económico que va a recibir el patrono? Pues seguramente de los servicios que presta el trabajador debe existir un margen de ganancia a favor del patrón. Si un trabajador, pues de cierta manera, no le deja un margen de ganancia por los servicios que presta al patrono, pues la primera decisión que va a tomar el patrono es prescindir de sus servicios, ¿verdad? Entonces, ese es el vínculo económico. Mientras que el vínculo jurídico quiere decir, cuando hablamos de la palabra jurídico es sinónimo de derecho, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de vínculo jurídico, ¿qué quiere decir? Entonces, que ambas partes tienen derechos y obligaciones que exigirse. Pues primero por una vía conciliatoria, ¿verdad? Y si no, pues ya acuden a la Inspección de Trabajo, como mencionamos hace un ratito, o a los tribunales de trabajo. Un ejemplo claro de este vínculo jurídico: el derecho principal del trabajador es el salario, pero su obligación principal es prestar el servicio. Y vámonos a la contraparte, ¿verdad? El patrono, su principal obligación es pagar salario y su principal derecho es que le brinden un servicio el trabajador con diligencia y eficiencia, ¿verdad? Es decir, con cuidado, con esmero, con dedicación, evitando cometer lo más que se pueda errores. Segunda característica, servicio personal.
¿Qué quiere decir eso? Que el trabajador debe de prestar el servicio él mismo, no puede delegar a otra persona. Es decir, si el trabajador se enferma, no puede delegar a su hermano. Si el trabajador tiene un compromiso, no puede mandar a otro familiar, no. A diferencia de los contratos de servicios profesionales, ¿verdad? Muchas veces esos contratos de servicios profesionales no hay exclusividad. Puedo ser yo como abogado que preste el servicio profesional a una sociedad mercantil de llevarle ciertos juicios laborales. Pero si yo no puedo ir a una audiencia, puedo delegar a otro abogado que pueda llevar a cabo esa audiencia. Mientras que en los contratos de trabajo el servicio es personalísimo. Solo la persona contratada puede realizar ese servicio. Tercer característica, dependencia continuada. ¿Qué quiere decir eso? Esa es una característica del contrato de trabajo y consiste en que el trabajador, por lo general, no puede empezar a prestar sus servicios sin que el patrono le brinde toda la infraestructura y logística de la empresa. Es decir, normalmente le va a brindar un escritorio, una computadora, materiales, un sinnúmero, digamos, de insumos que van a servir para que pueda brindar el servicio. Que es una característica imputable al patrono, es decir, que si no le brinda lo necesario y el trabajador no brinda el servicio porque no le están brindando lo necesario, el patrono está obligado a pagarle al trabajador, porque no es culpa de él esa falta de actividad. Ponemos de ejemplo tal vez alguna maquila, ¿verdad? Donde los trabajadores se les acabó la materia prima, les dicen, bueno, no hay trabajo el día de hoy, váyanse, y no les pagan. Pues eso no es correcto, legalmente no es correcto, porque esa es obligación del patrón, brindar toda esa infraestructura y logística de la empresa. Cuarta característica, dirección inmediata o delegada. Así como está ahí la dirección inmediata o delegada, está en el artículo 63, inciso A, y están las dos. Voy a explicar qué quieren decir las dos, pero la dirección inmediata o delegada quiere decir primero que el patrono tiene la facultad de decirle al trabajador cuál es el servicio que debe prestar y cómo lo debe de prestar. Y si el trabajador no cumple, pues ahí viene la facultad disciplinaria también del patrono de poder sancionar y corregir de cierta manera pues las ineficiencias o la falta de actividad del trabajador. La dirección inmediata delegada se divide en dos. Por ejemplo, la inmediata es cuando el mismo patrono es el que da las órdenes al trabajador. Y la delegada es, valga la redundancia, cuando el patrono delega a otra persona para que él dé las órdenes. Puede ser un jefe de recursos humanos, puede ser un gerente general, puede ser un gerente administrativo, un gerente de ventas, cualquier tipo de gerencias que puedan tener la facultad también de dar órdenes a los trabajadores. La dirección delegada específicamente donde valga la redundancia, se delega a un colaborador a que dé las órdenes está en el artículo 18, segundo párrafo del Código de Trabajo. Y la retribución. Podemos decir que de esta característica como tal, el trabajador al prestar el servicio, al prestar los servicios, en consecuencia tiene derecho a recibir un salario. Es la consecuencia jurídica entonces de la prestación de los servicios, ¿verdad? No tiene mayor explicación. Esto es parte de cabal este párrafo, la relación laboral. Es algo que se les va a preguntar en este trabajo que deben de desarrollar. Son tres preguntas que se les hacen y por eso quiero hacer énfasis en esto. ¿Qué es la relación laboral? Imagínense que el contrato de trabajo está en el 18 y la relación laboral está en el 19, un artículo después nada más. La relación laboral dice que es el hecho de que el trabajador empiece a prestar sus servicios cumpliendo con las 5 características del contrato de trabajo. Es decir, cumpliendo con el vínculo económico jurídico, los servicios personales, la dependencia continuada, la dirección inmediata delegada y la retribución.
La relación laboral no es lo mismo que el contrato de trabajo escrito, pero tiene las mismas consecuencias. El trabajador, sin tener un contrato de trabajo escrito, pero cumple con las 5 características, ya hay una relación laboral. Ya tiene todos los derechos que establece la ley. ¿Cuántas empresas no existen? O sea, hay muchas empresas que tienen a los trabajadores solo mediante una relación laboral, no les hacen firmar un contrato. Entonces la relación laboral quizás no es lo mismo, pero tiene los mismos efectos y consecuencias. El contrato de trabajo, podemos decir que hay una manifestación expresa donde hay un contrato y firma patrón y trabajador. En la relación laboral puede ser que no exista eso, pero para que el trabajador tenga sus derechos, no necesita entonces de ese contrato de trabajo. Pónganle énfasis a eso, porque es una de las preguntas, ¿verdad? Para que entonces el trabajador tenga sus derechos y tenga además también obligaciones, no necesita de ese contrato de trabajo, porque igual ese contrato de trabajo no es obligatorio del trabajador tenerlo, es obligación del patrono celebrar ese contrato de trabajo. Veamos en la siguiente diapositiva, condiciones de trabajo de la relación laboral. Dice que las condiciones de trabajo de la relación laboral son todas aquellas circunstancias o condiciones que rigen el desenvolvimiento de la prestación de servicios o ejecución de una obra. El Código de Trabajo en el artículo 20 establece 5 condiciones de trabajo de la relación laboral. O sea, en la relación laboral tienen que existir esas 5 condiciones. Si no se dan esas 5 condiciones, entonces no hay una relación laboral. Tienen que darse las 5. Si no se dan esas 5, puede ser otro tipo de relación. Puede ser una relación comercial, por ejemplo, ¿verdad? Un contrato empresarial, un contrato de servicios profesionales, pero no laboral, porque no se va a cumplir con estos 5. Se deben de cumplir estos 5. ¿Cuáles son esos 5? Dice, número 1, la materia u objeto. ¿Cuál es el servicio que prestará el trabajador? En pocas palabras, ahí ustedes si quieren le pueden poner, en la materia o objeto es el puesto. Tiene que tener una denominación, o sea, puede ser un vendedor, puede ser un gerente, puede ser un contador, no sé, ese es el puesto, es la materia o objeto. La forma o modo, ¿qué quiere decir? Es cómo el trabajador va a prestar los servicios. En pocas palabras son las atribuciones. Son todas las obligaciones y atribuciones que tiene el trabajador al momento de prestar sus servicios. 3. Tiempo de realización. Por lo general, si va a ser un contrato, si va a ser una relación por tiempo indefinido, a plazo fijo, y principalmente si hay jornada de trabajo. Si hay jornada de trabajo, estamos hablando de una relación laboral. Un contrato de servicios profesionales no debe de existir jornada de trabajo. Y hay disfraces, hay patronos que hacen contratos de servicios profesionales disfrazados, ¿verdad? Pero realmente son contratos de trabajo, porque hasta cometen el error de ponerle en el contrato de servicios hasta una jornada, y que van a desempeñar su trabajo de 8 a 5, por ejemplo, ¿verdad? Es incongruente. Número 4, la cuarta condición es el lugar de ejecución. ¿Dónde va a prestar los servicios? Por ejemplo, en la Segunda Avenida 3-44, zona 4, ¿verdad? Edificio tal. Ese es el lugar de ejecución. En un contrato de servicios, los servicios por lo general no se van a prestar en un establecimiento, los podemos hacer desde nuestra casa, nuestra oficina, en cualquier lugar, ¿verdad? Pero en la relación laboral sí se prestan en un lugar específico y determinado por el patrón. Y número 5, retribución. Igual que el contrato de trabajo, la relación laboral tienen esa misma característica, ¿verdad? Que es la retribución, que es la cantidad que va a pagar el patrono en concepto de salario. ¿Cuáles son las clases de contrato de trabajo que existen en Guatemala? Esas están establecidas en el artículo 25, inciso A, B y C. Por tiempo indefinido, dice.
Digamos que aquí se va a contratar a un trabajador, se especifica fecha de inicio, no así fecha de terminación. Por supuesto que de los tres tipos de contratos de trabajo, este es el de por tiempo indefinido, el de mayor beneficio para el trabajador. Porque le brinda una mayor estabilidad. Porque al momento de terminar la relación laboral va a gozar de una indemnización. Muchas veces también el patrono disfraza los contratos en vez de hacer el contrato por tiempo indefinido, que es el correcto y legal, hace contratos a plazo fijo, disfrazándolos. Pero el artículo 26 del Código de Trabajo es un artículo tutelar o protector del trabajador que indica, en resumen, ¿verdad?, que si el patrono hace contratos a plazo fijo, pero cuando la naturaleza de la empresa es permanente o continua, se tienen por tiempo indefinido. Ejemplo, si los va a estar contratando cada año o cada 6 meses, eso ya se tiene por tiempo indefinido. El contrato a plazo fijo sería, digamos, se va a contratar a una persona 3 meses porque el otro trabajador está suspendido por el ICS, o está una mujer en el pre y post, o porque es un contrato de un vacacionista. Ahí sí son contratos a plazo fijo porque son accidentales o temporales, pero de ahí se tienen por tiempo indefinido. Esos son disfraces que puede utilizar el patrono, pero legalmente eso no es correcto. El trabajador tiene las herramientas de poder demostrar que son contratos por tiempo indefinido y reclamar de forma retroactiva todo lo que en derecho le corresponde. Hablemos ahí de indemnización principalmente. 2. Contrato a plazo fijo, artículo 25, inciso B. Este se puede dar por 2 motivos o circunstancias. Inciso A, cuando se especifica fecha para su terminación. Es decir, un contrato de vacacionista. Va a iniciar su relación laboral el 1 de noviembre y va a terminar el 31 de diciembre. Fecha de inicio, fecha de terminación, hay unas fechas determinadas y específicas. O B, cuando se ha previsto el acontecimiento de un hecho o circunstancia que forzosamente debe finalizar la relación de trabajo. Lo que habíamos dicho, ¿verdad? Tal vez en el caso de una persona suspendida por el ICS, el contrato a plazo fijo se va a terminar cuando la persona se recupere y regrese a su puesto de trabajo. Ese sería también otro motivo o circunstancia de un contrato a plazo fijo. Y para hora determinada, en este contrato se va a contratar a una persona para que realice una obra, pero lo que se debe de tomar en cuenta principalmente es el resultado de la misma. Por ejemplo, vamos a contratar a un pintor para que nos pinte un edificio, nos pinte una casa. O sea, se va a contratar para esa obra determinada, el resultado. Diferencia a plazo fijo. Y se los quiero plantear rápidamente en un ejemplo, ¿verdad? Y que yo lo tuve. Quise contratar a una persona para que pintara unas oficinas y primero llegamos a un acuerdo y era por día que se le estaba pagando. Y la persona empezó primero a despintar, pero empezó a despintar por cada día, tal vez como medio metro, tal vez de lo que tenía que despintar para empezar. Y ya llevábamos 3-4 días y no había avanzado nada. Me puse a analizar, bueno, ¿cuánto le debo? Le cancelé y se terminó esta situación. Entonces me puse a analizar qué podíamos hacer y mejor contraté a otra persona para que se realizara por medio de una obra determinada. Es decir, le dije, ¿cuánto me cobra por pintarme todo el edificio, o en este caso las oficinas? Y me puso un precio. Y por supuesto que lo hizo bastante rápido y de una forma muy eficiente también. Vean cuándo puede ser un contrato a plazo fijo y cuándo puede ser para obra determinada. Vean una ventaja y desventaja a la vez. ¿Quiénes tienen capacidad para celebrar contratos de trabajo? Según el artículo 31, dice los mayores de edad que no estén declarados en estado de interdicción. ¿Quiénes son esos? Los que están declarados en estado de interdicción, por ejemplo, son los que un juez haya declarado incapaces mentalmente. Una persona, o sea, que sus facultades mentales no estén en óptimo estado.
por alguna enfermedad o por algún accidente, y no necesariamente solo ellos, puede ser también un drogadicto o un alcohólico, digamos, consuetudinario, ¿verdad? De costumbre que sea alcohólico. Entonces se declaran interdictos por medio de un juez para que no sean capaces para firmar contrato, ¿verdad? ¿Quiénes más pueden firmar? Los menores de edad de ambos sexos que tengan 14 años o más. También dice los insolventes y fallidos. ¿Quiénes son insolventes? Los que tengan deudas y que no las pagan puntualmente, mientras que los fallidos son los que ya están declarados en quiebra. Sin embargo, en Guatemala, por ejemplo, en los bancos, alguien que tenga demasiadas deudas lo despiden, pues lo consideran un riesgo. No digamos si si ya fue declarado en quiebra o el hecho de que tenga antecedentes penales y policíacos, pues tampoco les dan trabajo, ¿verdad? En el caso de menores de edad, ¿con quienes se celebra el contrato de trabajo? Porque en el 31 nos dicen quiénes pueden firmar, pero en el 32, digamos que en el 31 los de 14 años o más, pero en el 32 dice que también pueden los menores de 14 años, pero ese contrato se firma con los padres y se debe de cumplir con ciertos requisitos establecidos en el artículo 150 del Código de Trabajo, que es, por ejemplo, que demuestren que los padres se encuentran en extrema pobreza, por ejemplo, que van a realizar trabajos livianos, que se va a garantizar la alfabetización, que va a ser en vías de aprendizaje, ¿verdad? Y obviamente sus jornadas son menores, ¿verdad? En el artículo 150 del Código de Trabajo encontramos esa situación. Los contratos de trabajo, definitivamente, por seguridad del patrono, deben de hacerse por escrito. Sin embargo, en el artículo 27 regula cuáles son las excepciones de que los pueda hacer verbales. Por ejemplo, los verbales, dice, los del servicio, los trabajadores del servicio agrícola o ganadero pueden ser contratos verbales. Los del servicio doméstico pueden ser verbales también. Los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días, o sea, los contratos a plazo fijo, ¿verdad? Que no excedan de 60 días. Y los de obra determinada, cuyo monto de la obra no excedan de 100 quetzales, ni el plazo de la obra no exceda de 60 días. Es decir, casi todos los contratos para obra determinada deben de ser por escrito, porque solo esa parte donde nos dice, pueden ser verbales los contratos para obra determinada, siempre que el valor no exceda de 100 quetzales. O sea, una obra ahorita ya no cuesta 100 quetzales, ¿verdad? Pero, definitivamente, por seguridad, aunque sea que, digamos, la ley diga que se puedan hacer los contratos verbales, deben de hacerse por escrito. Fíjense que en el artículo 162 del Código de Trabajo regula que una persona del servicio doméstico, si ustedes la contratan, tiene derecho a recibir un salario mínimo y su comida y su vivienda. Pero en ese artículo 162 dice, salvo pacto en contrario, es decir, salvo que haya un contrato donde se indique, un ejemplo, que le van a pagar 1.200 o 1.500 o 1.800, no sé, en dinero, en efectivo, 800 por su cuarto y 800 por vivienda, por ejemplo. Pero debe estar por escrito en un contrato. Si no está establecido en un contrato, pues la persona del servicio doméstico podría llegar a demandar y pedir un reajuste salarial, como solo hay pruebas de que le pagaban 1.500, entonces pueden ir a pedir el reajuste salarial para llegar a los 2.990 y pico con su bonificación e incentivo, y a razón de 6 años, por ejemplo, de ese reajuste salarial, es una cantidad pues que puede ser bastante elevada, ¿verdad?, para una persona del servicio doméstico. Como repito, el 27 nos dice que, por ejemplo, puede ser de forma verbal, pero definitivamente es aconsejable siempre hacer todo por escrito, los contratos de forma escrita. ¿Por qué le conviene al patrono siempre realizar un contrato escrito? El artículo 30 no lo dice. En pocas palabras, ¿verdad? El artículo 30 nos dice que si no hay contrato escrito, se tiene por cierto
todo lo que dice el trabajador. El contrato manda. Pues si no, el patrono tiene que buscar otros medios de prueba para poder demostrar otros extremos. Por tal motivo, entonces, el contrato debe de ser por escrito. Eso es lo que más le conviene al patrón. Lejos de que le convenga al trabajador no tener contrato, creo que le beneficia. Al patrono es el que le perjudica. En el artículo 29 vamos a encontrar los requisitos para celebrar un contrato de trabajo. En la siguiente diapositiva nos va a decir, después de elaborar el contrato de trabajo, ¿qué obligaciones tiene el patrono? Pocas palabras, dice que dentro de los 15 días de haber celebrado el contrato de trabajo deben de haber 3 ejemplares. Uno que se queda el patrono, uno para el trabajador y uno que debe de enviar dentro de esos 15 días al departamento administrativo del Ministerio de Trabajo. Es importante esa situación. Vean cuando citan a un patrono, digamos, por medio de que el trabajador puso la denuncia, le piden, por ejemplo, planillas del IX, pago de aguinaldo de 1.14 y el contrato de trabajo. Y si no hay contrato de trabajo, aparte de que, pues, el trabajador se puede ir después a los tribunales y eso le va a beneficiar, la Inspección General de Trabajo, independientemente de todo eso, le va a imponer una multa por no presentar ese contrato de trabajo. ¿Ah? Tenemos también en la siguiente diapositiva norma relacionada a la discriminación. Nos va a servir para una tarea también. Hay algo importante que quiero que tomen en cuenta. Ese es el artículo 61 del Código de Trabajo, inciso B, que nos dice que es una obligación de cierta manera del patrono preferir en igualdad de circunstancias a los guatemaltecos sobre quienes no lo son y a los que les hayan servido bien con anterioridad respecto de quienes no estén en ese caso. ¿Qué quiere decir eso? Entre dos trabajadores, digamos, en igualdad de tiempo, eficiencia, condiciones en cuanto a perfiles, tal vez hasta académicos, pues ahí no puede haber mayor diferencia. Pero ¿qué pasaría si viene una persona que tiene 5 años y ha sido un trabajador eficiente? Y pues esté luchando, o sea, ahí sí que todos los trabajadores hacen bien su esfuerzo cuando son empresas grandes para poder ir ascendiendo. Pero viene alguien de la nada y entra a trabajar y a los 3 meses lo ascienden a un puesto superior de esa persona que lleva 5 años. Están violentando el artículo 61, inciso B. Que se nos quede bien claro esto, ¿verdad? Dice, preferir igualdad de circunstancias a los guatemaltecos sobre quienes no les son y a los que les hayan servido bien con anterioridad respecto a quienes no estén en ese caso. Es decir, debe preferir a los trabajadores antiguos eficientes que sobre los nuevos. A un trabajador nuevo se le puede dar, digamos, un ascenso. Digamos que a pesar que puede haber una persona antigua, pero eso sí, que tenga un perfil académico más, o sea, superior, o sea, no va a ser la misma circunstancia, la misma condición, y que sea más eficiente. Porque puede ser que un trabajador tenga 5 años de estar trabajando en el mismo puesto, pero sea ineficiente. Entonces puede ser que lleve a alguien 1 año, pero sea muy eficiente, a ese sí lo pueden ascender, pero caso contrario no, ¿verdad? Un trabajador antiguo y eficiente debe de preferirse sobre los otros, digamos, que sean más nuevos. También tema relacionado a la normativa de la discriminación, tenemos el artículo 89, que nos habla de la igualdad salarial, ¿verdad? Principalmente ese es un tema, igualdad salarial entre hombres y mujeres, cuando tal vez en algunas empresas se le quiere pagar más a los hombres que a las mujeres. Entonces el patrono debe de demostrar por qué se le está pagando más a los varones, por ejemplo. Eso se le llama discriminación salarial si no lo logra comprobar. También en el artículo 137 bis del mismo Código de Trabajo dice, se prohíbe la discriminación por motivo de sexo, raza, religión, credos políticos, situación económica, por la naturaleza de los centros en donde se obtuvo la formación escolar o académica y de cualquier otra índole. Vean ustedes en los anuncios
que se publican muchas veces para los, los puestos, ¿verdad? O las plazas de trabajo. Se necesita joven cristiano. Y muchas veces hasta pueden preferir de determinado establecimiento educativo. O peor aún, se necesita señorita de 18 a 23 años, con buena presentación, soltera, por ejemplo. Cosa que eso es ilegal. Para poder hacer eso, se necesita un permiso especial de la Inspección General de Trabajo y de la Oficina Nacional de la Mujer. Eso está contemplado en el artículo 151, la siguiente diapositiva. Dice, artículo 151, se prohíbe a los patronos anunciar por cualquier medio sus ofertas de empleo, especificando como requisito para llenar las plazas el sexo, raza, etnia y estado civil de la persona, excepto que por la propia naturaleza del empleo este requiera de una persona con determinadas características. Tal vez, por ejemplo, ¿verdad? Que la van a utilizar para edecán, una cuestión así, pues se debería hacer, se podría pedir algún permiso, cosa que este derecho es vigente porque se debería cumplir, pero no se cumple, no es positivo, digámoslo así, ¿verdad? Porque nadie pide autorización para eso. Vean el inciso B, hacer diferencias es prohibido, hacer diferencia entre mujeres solteras y casadas y o con responsabilidades familiares para los efectos del trabajo. Definitivamente por temas éticos, lo que se debe de ver en sí, digamos, a un puesto son las capacidades, las destrezas, las competencias, no así otras situaciones ajenas al puesto como tal. Prohibición también de despedir a las mujeres que estén en estado de gravidez, ¿verdad? En embarazo, por ejemplo. Solo se puede si se demuestra ante un juez competente la causal de por qué se va a despedir. Solo así no se puede despedir, ¿verdad? Esa es la presentación, digamos, del tema laboral. Quisiera que vayamos a la plataforma. Antes de hablar un poquito del monopolio, así dejamos ya realizada por lo menos una muy buena orientación de la tarea. Vámonos por favor a la plataforma, a la semana 3, donde dice tarea número 2, que tiene un valor de 10 puntos. Listo. ¿Estamos? Sí, licenciado. Excelente. Veamos. O sea, lea el código de trabajo de su país, los capítulos relacionados con el contrato individual y el contrato colectivo. Ya les di bastantes pistas. Número 2. Supóngase que un trabajador de limpieza no ha recibido del patrón el pago de su salario. Inciso A. Pregunta. ¿Existe una relación laboral si no se firmó contrato escrito? Justifique su respuesta. ¿Alguien que me pueda responder? Sí existe, licenciado. Según lo que acabamos de ver, existe una relación de trabajos, no es necesariamente, es ideal, pero no necesario el contrato. Excelente, artículo 19. ¿Cuál es su nombre? Pedro. Excelente, Pedro. Qué bueno que ya lo tuvimos en esta sesión. Sí. ¿Ante qué autoridad o ley puede acudir el trabajador a presentar su demanda? Alguien que me pueda decir. Diferente a Pedro. Pedro ya me respondió. Ante el de trabajo, ¿no? ¿Quién me habla ahí? Pablo Villa. Muy bien, Pablo. Sí, primero lo que habíamos dicho. Ante la Inspección General del Trabajo por la vía conciliatoria y administrativa.
Y si, digamos, no se llega a un acuerdo, pues a la vía judicial, a los tribunales de trabajo y previsión social. ¿Verdad? Ok, El, gracias. Esto va a quedar grabado. En el artículo que nos habla de la Inspección General del Trabajo es el 278 y el 280. Y de los tribunales de trabajo y previsión social es el 283. Bien, les quiero ayudar en esa parte también donde dice, ¿y en qué nivel de la jerarquía de la pirámide de Kelsen se posicionaría la ley? Justifique su respuesta. Fíjense que la pirámide de Kelsen existen 4 tipos de normas. Están las constitucionales, que son las que están en la cúspide, lo más alto, ¿verdad? Que desarrollan pues los derechos fundamentales de la persona. Por ejemplo, el derecho al trabajo regula algo del derecho del trabajo, del artículo 101 al 107. Debajo de las constitucionales está las ordinarias, que ahí digamos que son las que desarrollan ampliamente las normas constitucionales. Si en la Constitución habla del derecho del trabajo del 101 al 107, ¿quién desarrolla de cierta manera, pues o más, de una manera más amplia, esa norma constitucional del derecho del trabajo? El Código de Trabajo, como una norma ordinaria. Esa es una ley ordinaria, el Código de Trabajo. Abajo del Código de Trabajo, o de las leyes ordinarias, ¿verdad? Porque puede ser el Código de Trabajo, el Código de Salud, que desarrolla la salud, por ejemplo, ¿verdad? Abajo de las leyes ordinarias están los reglamentos. Los reglamentos desarrollan a las leyes o las normas ordinarias. Por ejemplo, el Código Tributario, la ley del IVA, una ley, digamos, del IVA, tiene su propio reglamento que va a ampliar y desarrollar a esa ley ordinaria. El reglamento amplía entonces y desarrolla la ley ordinaria. Y en el cuarto lugar, hasta abajo, están las leyes especiales. Podemos ahí mencionar una sentencia de un juez que va a resolver un conflicto entre dos partes. Entonces, ¿en qué nivel de la jerarquía de la pirámide de Kelsen se posicionaría la ley? El Código de Trabajo lo vamos a posicionar en segundo lugar como una norma ordinaria. De todas maneras, ahí pueden ver ustedes la lectura, pero en resumen, se va a posicionar en segundo lugar como una norma ordinaria, ¿verdad? Y número 3, en caso de proceder la demanda, ¿a cuál de las partes le corresponde probar los hechos de la materia del conflicto? ¿Alguien que me pueda responder, a excepción de Pedro y Pablo? Sería ya que no hay contratos, sería el patrón el que tenga que probarlo, ¿no? Excelente, ¿cuál es su nombre? Astrid Tihuila. Muy bien, Astrid. Lástima que no estábamos en clases, no le daríamos un aplauso. Excelente. Artículo 78. Ahí leen ese artículo 78. Casi al final dice, si el patrono no prueba dicha causa. Ahí está hablando de que en caso de que se despidió a un trabajador, y si el patrono no prueba dicha causa, debe de pagar, inciso A, las indemnizaciones que según el código le correspondan. Inciso B, títulos de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización, hasta un máximo de 12 meses, ¿verdad? Todas las prestaciones de ley. Tomemos en cuenta eso. Ya les di un resumen bastante claro de esta tarea. Pasémonos a otra. Vamos a pasar al análisis número 1, que tiene una ponderación de 5. ¿Ya llegamos? Sí, licenciado. Les voy a dar
las pistas de digamos, de las leyes, porque si ustedes se dan cuenta, dice de qué manera se toman las medidas adecuadas o se descuida el tema dentro de las empresas de su país, justifique. Pues eso es más que todo ya lo que haya, digamos, la apreciación que ustedes puedan tener de la empresa. Pero la casilla siguiente dice, leyes laborales que respaldan cada una de las situaciones presentadas. Quiero que anoten ahí como un tip, ¿verdad? Y que les va a servir. En el tema donde dice trato laboral, políticas respecto de la discriminación y protección a la maternidad. Protección a la maternidad, podríamos hablar del artículo 151 al 155. Ahí también va a hablar, digamos, de discriminación en general, pero principalmente en tema también de las mujeres embarazadas. Y no solo que estén embarazadas, también en la etapa de la lactancia, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen 10 meses del derecho de lactancia desde el momento que regresan a sus labores, ¿verdad? Entonces, el fundamento legal que les va a servir para ese trabajo va a ser de ese tema del 151 al 155. Si quieren algo más, digamos, de otra situación de la discriminación, puede ser el 137 bis, ¿verdad? Y el 89, que es lo que habíamos hablado de la igualdad salarial, pero en tema principal, que es protección a la maternidad, del 151 al 155. Capacitación y desarrollo profesional, remuneración y beneficios. Aquí no hay muchos artículos en cuanto a capacitación y desarrollo profesional. Anotemos ahí el 61, inciso B, lo que habíamos visto de la igualdad, digamos, de circunstancias. Debe preferir el patrono debe preferir a los trabajadores antiguos y eficientes sobre quienes no estén en esa condición. Y como habla, también necesita, digamos, que se hable de remuneración o que se mencione de remuneración y beneficios. Podemos utilizar del artículo 88 al 103, que nos habla del salario. Y en la casilla número 3, condiciones de trabajo y empleo, prevención de riesgos y empleabilidad. Condiciones de trabajo, que lo vimos que estaba en el artículo 20, que dijimos que era materia o objeto, forma o modo, tiempo de realización, lugar de ejecución y retribución. Artículo 20 nos va a servir también el 197 del Código de Trabajo. Todos estos artículos que les estoy diciendo son del Código de Trabajo. Y pues denle una breve ojeada, puede servirles para aportar un poquito más. Pueden leer el decreto 229-2014, que nos habla un poco de la seguridad ocupacional. Licenciado, disculpe, solamente para corroborar el de la protección de la maternidad es del 151 al 155, ¿correcto? Estamos en lo correcto, sí. Ok, muchas gracias. ¿Alguien que tenga otra duda? Nuevamente, licenciado, disculpe, me dijo el artículo 61, el inciso B, específicamente ¿a qué se refiere con ese, me dijo? Eso, digamos que se refiere en la casilla que dice capacitación y desarrollo profesional. Digamos que no hay, en Guatemala no hay muchos artículos de eso, más que ese 61, inciso B, ¿verdad? Que dijimos que era que el patrono debe preferir en temas, por ejemplo, de ascensos o de salarios, ¿verdad? Remuneraciones. Debe preferir a los trabajadores antiguos y eficientes sobre quienes no lo son, es decir, debe preferirlos sobre los nuevos. ¿Estamos? Ok, sí, muchísimas gracias. Vamos a ver, vamos a preguntar a alguien que no me haya respondido todavía. ¿Cuáles dijimos? Mencione, alguien que me pueda mencionar uno de los 3 contratos de trabajo que mencioné. ¿Contrato indefinido? ¿Sí? ¿Quién habla? Diego, mi nombre es Diego. ¿Y cuál es el que más le beneficia al trabajador?
Yo pensaría que el contrato definido beneficia más al trabajador ya que hay una fecha establecida, una fecha específica, sino que el indefinido en cualquier momento podría descindir de los servicios, No, aquí el contrato ¿no? por tiempo indefinido es el que más le beneficia, ¿Por qué porque motivos nuevamente? primero la estabilidad, ¿verdad? O sea, un contrato por tiempo indefinido, pues solo se Ujú. especifica fecha de inicio, pero puede durar muchos años, mientras que un contrato a plazo Oh, fijo, véalo usted en el estado, ¿verdad? Que les ujú, da un contrato por 6 meses, a los 6 meses se ujú. están comiendo las uñas, ¿verdad? No sé por qué. Sí, y otra cosa, en los contratos por tiempo indefinido les gozan de indemnización también, ¿verdad? Sí, pues, tiene razón. Sí, muy bien, pero ahí estamos, participamos también. Eh, ¿Qué obligación, alguien que no haya respondido todavía, qué obligación tiene el patrono después de celebrar un contrato de trabajo? De presentar una copia al Ministerio de Trabajo, si no estoy mal, uno que se queda en ellos y uno para el trabajador. Sí, ¿quién está respondiendo? Ana Iris. Ana, excelente Ana. Creo que solo nos falta Lisbeth, ¿verdad? Sí, creo que sí. A ver, perdón, Lisbeth, mencióneme algo que le haya llamado la atención. Tal vez esto lo de los tipos de contrato, que esto es, o sea, sí se me hace como bien familiar, así como los que son de a plazo fijo, como usted comentaba, de que sí, o sea, esto siento que se da más así como en lo del Estado, así como mi mamá trabaja ahí, y es como que a ellas le renuevan contrato cada año. Entonces, sí, tal vez es como un poco inconveniente para las personas, por como usted dice, más que todo por esto de lo del cambio de gobierno y todo esto. Entonces, más que todo eso, lo de los tipos de contrato que existen y también esto de que no tenía, o sea, no sabía esto de que se podía, de que, o sea, el patrono tenía la opción como de no crear el contrato. O sea, pensé que sí era así, de que sí se tenía que hacer siempre. Muy bien. Me está escribiendo eh, Tania. Tania dice que habla, pero no se escucha, dice. Algo debe tener algún problema en su computadora. Tania, escríbame Vámonos a la presentación del monopolio. Tania, por favor, pues tal vez mencióneme por qué fue sancionada la empresa del caso que les dije que leyeran. Pues dejémoslo de constancia, Tania, para que pues tenga ahí la participación también. Entonces ya con eso pues puede gozar usted, digamos, de la ponderación de la presente sesión. Todos leímos el caso que les dije del tema del monopolio. Sí, El de Sí, Coca-Cola con la demanda de México. Correcto. A ver, Sí. ¿alguien que me pueda decir por qué fue sancionada la empresa? Por lo que leí, según lo que, fue sancionada por prácticas de monopolio con vendedores detallistas que tenían exclusividad de ventas y no podían, estos detallistas no podían vender otro tipo de bebida. Sí, muy bien. Sí, digamos que de cierta manera los estaban obligando a que solo vendieran esa bebida, ¿verdad? Y, pues no dice de qué manera lo hacían, pero podría haber sido mediante sobornos o mediante que si no lo hacían de esa forma ya no les podrían distribuir el producto, ¿verdad? Esa es una práctica en relación al monopolio. Em, según el- ¿Sí? según lo que porque me dio mucha curiosidad y me puse a investigar un poco más, creo que las tácticas que ellos usaban es que cabal, como que obligaban a las tiendas, digamos, a las tiendas de misceláneas y restaurantes que ellos les iban a dar contenedores como toldos y refrigeradoras
a cambio de tener exclusividad con ellos, ¿verdad? Entonces como que les daban cosas materiales en cambio a que ellos solo pudieran vender su producto. Sí, sí, es correcto. Me está escribiendo Tania nuevamente, que no logré escuchar, dice. Le hago nuevamente le voy a hacer otra pregunta. Mencióneme usted algún caso en Guatemala, escríbamelo, que considere que pues se pueda dar esa figura del monopolio. Se las hago también a ustedes, los que sí pues pueden hablar. A mí se me ocurre Cementos Progreso, que tiene, digamos, total control sobre producción de cemento en Guatemala. Sí, y es un monopolio de muchos años, ¿verdad? Yo he leído un poco de historia en cuanto a los monopolios, ¿verdad? Y en su oportunidad, hace algunos años entró, por ejemplo, Cruz Azul a Guatemala, y en un gobierno determinado, que fue en el de Álvaro Arzú, pues al principio, digamos, cuando entró Cementos Cruz Azul, vendía el saco de cemento a 8 quetzales más barato que Cementos Progreso. Entonces iniciaron con un procedimiento, digamos, o un proceso ante la OMC, ¿verdad? La Organización Mundial del Comercio, denunciando que, por ejemplo, que Cruz Azul tenía prácticas del dumping, que es, digamos, que para Cementos Progreso decían de que tal vez el saco de cemento lo estaban vendiendo a un costo más bajo, o a un precio más bajo que los propios costos, a lo cual Cementos Cruz Azul logró demostrar que no fue así. Entonces, ¿de qué manera fue sancionada o de todas formas fue dañada, digamos, esta empresa de Cruz Azul? Fue que en el gobierno de Álvaro Arzú le subieron a los aranceles del cemento y de esa manera pues ya no podía entrar a competir aquí a Guatemala, ¿verdad? Lastimosamente, si ustedes se ponen a pensar, hasta la misma Constitución, en la presentación que yo les envié, por ejemplo, en el artículo 119, inciso H, en el 130 de la Constitución, nos habla la prohibición de los monopolios. A la misma Constitución nos lo establece. En el artículo 361 del Código de Comercio, también nos habla o nos regula en relación porque dice, por ejemplo, todas las empresas tienen la obligación de contratar con cualquiera que solicite los productos o servicios que presten, observando igualdad de trato entre diversas categorías de consumidores. Pero a todos se les debe de vender, a todos los distribuidores. Quizás se les puede vender más barato a los pues, que compran a granel, ¿verdad? Tal vez ahí eso es lo que nos habla el Código de Comercio, poder determinar las diversas categorías. Pero a la vez que, si ustedes se dan cuenta, ya hablamos que en la Constitución está prohibido en el Código de Comercio y también está prohibido en el Código Penal. Es considerado también figuras delictivas. En el 340 del Código Penal lo regula también. En el 341 también, ya de una forma específica. Vean ustedes el 341, inciso numeral 2, dice, por ejemplo, el 341 dice, se consideran también actos de monopolio contrarios a la economía pública y el interés nacional. 2. Todo acto o procedimiento que impida o se proponga impedir la libre concurrencia en la producción o en el comercio. Para mí ese artículo tiene relación con el caso, porque dice todo acto o procedimiento que impida o proponga impedir la libre concurrencia en la producción o en el comercio. Para mí ahí se da el acto de querer prohibirle a los otros, a los establecimientos vender de los otros productos, ¿verdad? Para mí se cumple eso. Pero vean, en el 340, ¿cuál es la sanción en el Código Penal? Dice, pues son sanciones muy leves en el tema del monopolio. Dice, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 500 a 10,000 quetzales. Y en el 341
prisión de 6 meses a 3 años y multa de 200 a 5.000 quetzales. Y les hago la aclaración que las penas de prisión en Guatemala, si son, digamos, un juez le impone una pena a una persona menor a 5 años, es conmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona puede sustituir la pena de prisión por un pago económico, a razón de 5 a 100 quetzales diarios. Alguien que pues practica el monopolio seguramente es una gran empresa, pues, ¿verdad? Que pues, no hay mayor, digamos, situación complicada de pagar, pues en algún momento con tal de no ir a la cárcel. Son penas muy mínimas. Como repito, el Estado prohíbe los monopolios y debe de tener políticas, debe de digamos, ejercer las políticas para evitarlos. Pero creo que en la actualidad no se da mucho esto. Sí, ahí ya me contestó Tania. La cervecería es una empresa que trabaja como monopolio en Guatemala. Y de hecho, trabajó mucho tiempo, ¿verdad? Ahorita pues quiero que quede claro, ¿verdad? Que el monopolio va de la mano con el oligopolio, porque el oligopolio es, por ejemplo, el monopolio es la concentración de ventas o producción de un producto por solo una empresa, por solo un vendedor, hacia todo el mercado. Mientras que el oligopolio es la concentración ya de 2, 3, 4 empresas del mercado, ¿verdad? Que para mí la cervecería era un monopolio antes que entrara esta cerveza brava, por ejemplo, ¿verdad? Que ahí ya se convirtió esto en un oligopolio, ¿verdad? Tania tiene también ya los puntos, ¿verdad? Por haber participado también. Tal vez ahí le voy a escribir a ella. Y todos los demás, pues también gracias por su participación. ¿Tienen alguna duda? No, licenciado, creo que estaríamos bastante bien. Excelente, entonces pues pasen feliz noche. Cualquier cosa pues me pueden escribir también. Gracias. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche.